Bien, y continuamos aquí con la entrevista al doctor Esteban Vargas. Bien, doctor, coméntenos cuántos tipos de diabetes hay y cuáles son. Tenemos 3 tipos de diabetes. La clasificación se divide en diabetes tipo 1, la cual es un tipo de diabetes que afecta a niños y adolescentes. Tiene un porcentaje de prevalencia de un 5 a 10%. Esta diabetes se da porque hay una insuficiencia en cuanto a la producción de la insulina. Luego tenemos la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 es la diabetes más común que se da en las personas, la cual abarca un 90% de los casos. Esta diabetes es producto de que hay una resistencia a la insulina, es decir, de que el organismo no puede absorber la glucosa porque la glucosa no responde a la insulina. Doctor, nos comenta acerca de la diabetes número 1, que es la que afecta a los niños y que se debe, acorde a lo que usted ha dicho, a la falta de producción de la insulina. ¿Por qué se debe esta falta de producción? ¿A qué se debe? Esta falta de producción de insulina se debe a 2 procesos, ya sea por un proceso autoinmunitario, quiere decir de que las células del organismo, las de defensa, atacan a las células productoras de insulina, que son las células betas que se encuentran en el páncreas, ¿no? Otra es que estas células betas no tienen las condiciones para poder secretar esta insulina, ¿no? Ahora, como no hay insulina suficiente dentro del organismo, la glucosa abunda en la dieta, ¿no? Entonces tenemos glucosa, pero esta no se puede absorber porque necesita la insulina para que pueda ser aprovechada la glucosa, ¿no? Eso es lo que abarca la diabetes tipo 1. Doctor, también se habla de una prediabetes. Coméntenos al respecto, ¿cuáles son las características? La prediabetes es el término que nosotros hemos brindado para aquellas pacientes que tienen factores de riesgo para presentar diabetes y que los niveles de glucosa estén por encima del valor de 100, ¿no? 100 miligramos por decilitro. Entonces, es en este grupo, en esta población de personas que nosotros realizamos todas nuestras estrategias para poder prevenir la diabetes a largo plazo, ¿no? Porque son pacientes que están muy propensos que los pacientes que no tienen ninguna comorbilidad o que son sanos. Aparte de la prediabetes, no es un tipo de diabetes, la prediabetes no es una enfermedad tampoco, solamente es un término de clasificación de los niveles de la diabetes. Pero sí me olvidé de comentar otro tipo de diabetes, que era la diabetes de tipo gestacional, que es una diabetes exclusiva en aquellas gestantes. No necesariamente estas gestantes tienen un valor de glucosa por encima de los 126 miligramos por decilitros que nos permite diagnosticar como diabetes. No, esas pacientes, por estar embarazadas, cuando los valores sean mayores de 100, nosotros hablamos de que son mujeres que tienen una diabetes gestacional, porque usualmente nosotros decimos que los pacientes que tienen más de 100 son prediabetes, pero en el caso de las mujeres gestantes, como su factor de riesgo es la gestación, nosotros de frente decimos que estas pacientes tienen una diabetes gestacional. ¿Para qué? Para darle prioridad, ¿no? Para dar prioridad, para dar más estudios y para poder hacer un control mejor en sus controles prenatales. ¿Cuáles son los peligros a los que se ve expuesto una gestante que padece diabetes? Bueno, una gestante que tiene diabetes tiene mayor problemas para poder regular adecuadamente sus funciones hemodinámicas. Usualmente en una gestación hay infinitos cambios en el cuerpo. Los cambios más grandes se ven a niveles de los vasos sanguíneos, ¿no? Hay una mayor concentración de volumen sanguíneo en el cuerpo, hay bastantes cambios hormonales dentro del cuerpo de una mujer. Entonces, estas mujeres, si se le asocia a la diabetes, ¿no?, son más propensos a tener preeclampsia, que es una de las patologías que conlleva la muerte materna. ¿En qué etapa del embarazo se da la preeclampsia o cuán peligroso es esto?
Bueno, la etapa de la preeclampsia se puede dar a partir de lo que es el segundo o tercer trimestre de la gestación. Entonces, la preeclampsia es una enfermedad que está asociada bastante a la alteración de los niveles de presión en el cuerpo de una gestante, ¿no? Como habíamos comentado, la diabetes condiciona a alteraciones cardiovasculares, es decir, que también las personas que tienen diabetes aumentan las probabilidades de tener hipertensión. Entonces, tenemos el diagnóstico de preeclampsia, que está asociado bastante a los niveles elevados de presión, y tenemos a la diabetes, que también da como consecuencia hipertensión. Entonces tenemos dos factores que nos llevan a complicar la preeclampsia. La preeclampsia es una enfermedad que sí es una causa de mortalidad, no solamente de la madre, sino también del bebé, ¿no? Y se tiene que diagnosticar a los primeros trimestres del embarazo, ¿no? Por ello es que nosotros le damos bastante importancia a estas mujeres cuando se les da el diagnóstico de diabetes gestacional. ¿Por qué? Porque estas mujeres son más riesgosas a presentar una mortalidad, o sea, muerte. Entonces ahí entramos a otro aspecto. ¿Cuáles son los factores que llegan a agravar la diabetes? Bueno, los factores agravantes de la diabetes, en primer lugar, es importante saber si estas personas tienen otras comorbilidades, ¿no? Si tienen otras comorbilidades como problemas cardíacos, ¿no? Por ejemplo, ha tenido infartos previos, o aquellas personas que han nacido con una enfermedad cardíaca, una anomalía cardíaca, ¿no? Aquellos que tienen un problema neurológico, una alteración hormonal ya de fondo, aquellas mujeres que son gestantes. Todos estos pacientes son bastante propensos a tener mayores complicaciones, aparte de los pacientes que también tienen VIH, ¿no? Porque sus defensas inmunológicas también bajan. Si a eso le asocias la diabetes, que también he comentado de que se asocia bastante a la baja de defensas en el organismo, entonces estos pacientes son muy propensos a tener distintos tipos de infecciones en diversas partes del cuerpo, ¿no? Esos son los factores agravantes asociados a otras enfermedades, a otras patologías. Pero si lo asociamos a factores agravantes sobre la calidad de vida del paciente, aquellos pacientes con un grado de obesidad notable, ese también es un factor agravante. Aquellos que son fumadores de tabaco crónico y no lo dejan, ¿no? No dejan ese vicio. Estos pacientes también se convierten en un factor agravante. Y aparte la ingesta de alcohol excesiva de forma crónica, que quizás en algunos pacientes puede tener la enfermedad conocida como cirrosis, que está vinculada a la ingesta de alcohol también. Entonces, esta enfermedad, esta patología, sí es un factor agravante también asociado a la diabetes. ¿Esta enfermedad aumenta el riesgo de sufrir otro tipo de enfermedades, otras patologías? Sí, como ya he mencionado, está asociado bastante a patologías cardíacas, a patologías renales, a patologías asociadas al sistema nervioso central y al sistema de defensa del cuerpo. Pero también hay que rescatar otra de las patologías muy importantes, que es el pie diabético, que también es otra de las estrategias que utiliza el Ministerio de Salud y el sistema de salud a nivel mundial para la detección de aquellos pacientes que tienen pie diabético. O sea, ¿qué pasa en estos pacientes? Como había mencionado, hay una afectación a nivel de la irrigación de ciertos órganos, especialmente los órganos que se encuentran más alejados del cuerpo, que son las extremidades, las manos y el pie. Pero hay una predisposición por el pie, por el mismo hecho de que está en la parte inferior del cuerpo, ¿no? Entonces, por gravedad, es la parte del cuerpo que más se ve afectado, porque la irrigación, el cuerpo necesita compensar la gravedad para poder subir hacia el corazón, ¿no? Entonces, como hay una alteración de los vasos pequeños, entonces en el pie diabético se ven también alterados a nivel de este miembro, se ven alterados los vasos, y la irrigación no es adecuada. Por ello es que el pie, también las células
se empiezan a presentar una alteración con muerte celular y muerte de tejido del pie. Entonces, aparte, la diabetes, como había mencionado, tiene relación con la disminución de las defensas del cuerpo. Entonces, si a eso le sumamos de que no hay poca irrigación en el pie y aparte las defensas están bajas, esta parte del cuerpo está más propensa a tener infecciones y también son más difíciles de tratar, ¿no? Por el hecho de que necesitamos mayor cantidad de antibióticos, mayor control en el consultorio externo de esta patología, ¿no? Entonces es importante de que los pacientes que tienen diabetes se le haga el control de la glucosa lo más antes posible, a partir de una edad mayor de 35 años, ¿no? Para descartar si tenga pie diabético o no. Como hemos podido escuchar, la diabetes está vinculada a la baja de defensas que precisamente ocasiona que nuestros miembros inferiores estén más expuestos a una serie de infecciones. Volvemos con más aquí en Mocha Saludable.